Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me da muchísima alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura a muchos de ustedes les interesa y les genera curiosidad: el amor, la farándula y por supuesto Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, soy una romántica empedernida, y las historias de amor siempre me han fascinado. Y cuando esa historia de amor involucra a dos estrellas de la televisión turca tan queridas como Kerem y Hande, la emoción se multiplica por 1000. Además, el hecho de que su relación se desarrollara en medio del torbellino mediático, aún más interesante. Pero, ¿qué nos trae hoy? Hoy vamos a explorar un poco más allá de las portadas de revistas y los rumores de las redes sociales. Vamos a hablar de los consejos que, según se dice, Kerem Bürsin le dio a Hande Erçel sobre el amor. Sí, así como lo escuchan. Intentaremos desentrañar qué tipo de consejos pudo haberle dado, considerando su personalidad, sus experiencias y, por supuesto, la relación que compartieron. Antes de continuar, y para que no se me olviden, no se les olvide suscribirse al canal. Es muy importante para mí, porque me ayuda a seguir creando contenido que les gusta, y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Me hacen muy feliz. Bien, comencemos entonces. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es digna de una telenovela, ¿no creen? Se conocieron en el set de rodaje de la serie Love is in the Air Senkalkapm, en turco, y desde el primer momento la química entre ellos fue innegable. Su conexión traspasaba la pantalla y, como suele suceder, el amor entre Serkan Bolat y Eda YLDZ, sus personajes, trascendió a la vida real. Fue un romance muy seguido por sus fans y los medios de comunicación. Fotografías juntos, declaraciones tiernas, escapadas románticas, todo parecía indicar que estaban construyendo una relación sólida. Pero como en toda historia de amor, hubo altibajos. Y aunque su relación llegó a su fin, siempre quedó la curiosidad por saber cómo fue esa relación, qué aprendieron el uno del otro y, sobre todo, qué consejos se intercambiaron. Aquí es donde entra en juego la especulación, claro está. Porque, seamos sinceros, no hay una fuente oficial que nos revele exactamente qué le dijo Kerem a Hande sobre el amor. Pero basándonos en sus personalidades, en lo que sabemos de ellos y en lo que se ha rumoreado, podemos inferir algunos posibles consejos. *** Profundizando en las personalidades, el faro de Kerem y la estrella brillante de Hande ***. Para comprender mejor los posibles consejos que Kerem Bürsin podría haberle dado a Hande Erçel, es fundamental analizar sus personalidades individuales. Ambos son individuos complejos y multifacéticos, cada uno con su propia visión del mundo y del amor. Kerem Bürsin, el filósofo apasionado Kerem Bürsin es más que un actor, es un intelectual, un hombre con una profunda sed de conocimiento y una gran capacidad de análisis. Se le conoce por su honestidad brutal, su autenticidad y su compromiso con sus valores. No es un hombre que se ande con rodeos, prefiere la comunicación directa y sincera. Autenticidad Kerem siempre ha sido fiel a sí mismo. No se deja influenciar por las tendencias o las presiones externas. Este es sin duda un valor que habría intentado transmitir a Hande, animándola a ser siempre ella misma en cualquier situación, especialmente en una industria tan superficial como la del entretenimiento. Madurez Kerem es un hombre maduro, con una perspectiva de vida amplia y experiencias significativas. Ha viajado por el mundo, ha estudiado, ha trabajado en diferentes ámbitos. Esta madurez le permite tener una visión más clara de las relaciones y de la vida en general. Empatía Kerem es un hombre empático, capaz de ponerse en el lugar del otro y de comprender sus sentimientos y necesidades. Esta cualidad es fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas. Independencia Kerem valora su independencia y su espacio personal. Es un hombre que necesita tiempo para sí mismo, para sus intereses y proyectos. Este equilibrio entre la individualidad y la vida en pareja es algo que seguramente habría enfatizado. Honestidad Kerem es un hombre honesto y transparente. Cree en la comunicación abierta y en la sinceridad como pilares fundamentales de cualquier relación. Hande Erçel, la estrella en ascenso Hande Erçel, por otro lado, es una mujer con una belleza deslumbrante y un talento innato para la actuación.
Ha conquistado al público con su carisma y su dulzura. Es una persona sensible con una gran capacidad de adaptación y una fuerte determinación. Sensibilidad Ande es una mujer sensible, que se preocupa por los demás y por el mundo que la rodea. Esta sensibilidad la convierte en una persona empática y comprensiva. Determinación Ande es una mujer decidida, que lucha por sus sueños y que no se rinde ante las dificultades. Esta determinación la ha llevado a alcanzar el éxito en su carrera. Adaptabilidad Ande es una mujer adaptable, capaz de ajustarse a diferentes situaciones y de aprender de sus experiencias. Esta adaptabilidad le permite crecer y evolucionar como persona. Carisma Ande tiene un carisma natural que la hace conectar con el público. Su sonrisa y su energía positiva contagian a todos los que la rodean. Crecimiento personal Ande ha demostrado un gran crecimiento personal a lo largo de su carrera y en su vida personal. Se preocupa por mejorar y por aprender nuevas cosas. Posibles consejos, desentrañando el código del amor según Kerem Considerando las personalidades de Kerem y Ande, podemos inferir una serie de consejos que Kerem podría haberle dado a Ande sobre el amor. Estos consejos estarían basados en sus valores, experiencias y en su propia visión del mundo. 1. Sé auténtica, el espejo del alma Este sería, sin duda, el consejo fundamental que Kerem le habría dado a Ande. Le habría animado a ser siempre fiel a sí misma, a no cambiar por nadie y a no dejarse influenciar por las presiones externas. En un mundo donde la imagen y la apariencia a menudo priman sobre la autenticidad, Kerem habría enfatizado la importancia de la congruencia entre lo que se siente, se piensa y se expresa. Le habría recordado que la verdadera belleza reside en la sinceridad y en la honestidad. Ande, nunca dejes que nadie te haga sentir que debes ser diferente. Eres maravillosa tal y como eres. No te compares con los demás porque eres única. Escucha tu corazón y sigue tus instintos. 2. Comunícate abiertamente, el puente entre dos almas La comunicación es la base de cualquier relación, y Kerem lo sabe muy bien. Le habría aconsejado a Ande que se comunicara abierta y honestamente con él, expresando sus sentimientos, miedos, expectativas y sueños. Le habría animado a hablar de todo, sin miedo a ser vulnerable, a mostrar sus emociones, tanto positivas como negativas. Le habría explicado que la comunicación es un proceso continuo, que requiere esfuerzo y dedicación por ambas partes. Ande, habla conmigo. No te guardes nada. Exprésate, cuéntame tus miedos, tus dudas, tus alegrías. La comunicación es la clave para entendernos y para construir una relación sólida y duradera. 3. Practica la empatía, el arte de comprender La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos y sus necesidades. Kerem, con su gran capacidad de comprensión, le habría aconsejado a Ande que practicara la empatía, que se esforzara por entender sus perspectivas, aunque fueran diferentes a las suyas. Le habría explicado que el amor es un trabajo en equipo, que requiere paciencia, comprensión y tolerancia. Ande, ponte en mi lugar. Intenta entender mis sentimientos y mis perspectivas. La empatía es fundamental para construir una relación sana y para resolver los conflictos de manera constructiva. 4. Conserva tu independencia, el valor de ser uno mismo. Aunque el amor es un vínculo muy fuerte, es fundamental que cada persona conserve su individualidad y sus intereses propios. Kerem, con su espíritu libre y aventurero, seguramente le habría aconsejado a Ande que mantuviera sus hobbies, sus amigos, sus proyectos personales. Le habría explicado que la independencia es esencial para mantener la frescura y la emoción en la relación. Ande, no olvides tus sueños, tus pasiones, tus amigos. Sigue cultivando tus intereses, porque eso te hace ser quien eres. La independencia es fundamental para mantener la chispa en nuestra relación. 5. Confía en ti mismo, el ancla en la tormenta. En el mundo de la farándula, donde los rumores y las especulaciones son el pan de cada día, la confianza es fundamental. Kerem, con su carácter fuerte y su seguridad en sí mismo,
le habría aconsejado a Ande que confiara en sí misma, en sus sentimientos y en la persona que tenía a su lado. Le habría animado a no dejarse influenciar por las presiones externas ni por las opiniones de los demás. Ande, confía en ti misma, en lo que sientes, en lo que crees. No dejes que los rumores o las opiniones de los demás afecten nuestra relación. Nosotros sabemos la verdad. **6. Respeta las diferencias, el arte de aceptar **. El respeto mutuo es la base de cualquier relación sana y duradera. Kerem, con sus valores muy arraigados, seguramente le habría aconsejado a Ande que respetara las diferencias de opinión, que valorara las cualidades del otro y que siempre tratara a su pareja con amabilidad y consideración. Le habría recordado que el respeto es un pilar fundamental para construir una relación sólida y para mantener la armonía. Ande, respeta mis ideas, mis opiniones, mis gustos. Aunque no siempre estemos de acuerdo, es importante que nos respetemos mutuamente. El respeto es la clave para una relación sana y duradera. *7. Protege tu intimidad, el santuario del amor **. En un mundo donde la privacidad es un bien escaso, Kerem, siendo una persona reservada en cuanto a su vida privada, probablemente le habría aconsejado a Ande que protegieran su intimidad. Le habría animado a reservar momentos para ellos dos, a no dejarse influenciar por las presiones mediáticas y a no permitir que el mundo exterior interfiriera en su relación. Ande, protege nuestra intimidad. No dejes que el mundo exterior invada nuestro espacio. Reserva momentos para nosotros dos, para que podamos disfrutar de nuestro amor sin distracciones. **. Más allá de los consejos, el legado de una relación **. Aunque su relación llegó a su fin, los posibles consejos que Kerem le pudo haber dado a Ande no fueron en vano. Es probable que estas enseñanzas hayan sido herramientas valiosas para Ande en su vida personal y, por supuesto, en futuras relaciones. Es importante recordar que las relaciones son un aprendizaje constante. Nos enseñan a crecer, a madurar y a ser mejores personas. Y aunque a veces duelan, las rupturas también nos dejan valiosas lecciones. Lo importante es aprender de la experiencia, seguir adelante y aplicar esos aprendizajes en el futuro. **. El impacto del amor en la vida de Ande, un crecimiento continuo **. La relación con Kerem, independientemente de su final, sin duda, dejó una huella importante en la vida de Ande. Le brindó la oportunidad de experimentar el amor en su máxima expresión, de crecer como persona y de aprender valiosas lecciones sobre sí misma y sobre las relaciones. Empoderamiento La relación con Kerem, con su carácter fuerte y su apoyo incondicional, pudo haber empoderado a Ande, dándole la confianza para perseguir sus sueños y para afrontar los desafíos con mayor determinación. Madurez La experiencia de amar y ser amada, junto con los altibajos propios de una relación, ayudaron a Ande a madurar emocionalmente, a desarrollar una mayor capacidad de comprensión y a aprender a gestionar sus emociones de manera más efectiva. Autoconocimiento La relación con Kerem brindó a Ande la oportunidad de conocerse a sí misma en profundidad, de descubrir sus fortalezas y debilidades, y de aprender a valorar lo que realmente importa en la vida. Aprendizaje continuo A pesar de la ruptura, Ande tuvo la oportunidad de aprender sobre el amor, la comunicación, la confianza y el respeto. Aprendió a valorar la importancia de la independencia, de la autenticidad y de la protección de su intimidad. La influencia de Kerem en el desarrollo profesional de Ande La relación entre Kerem y Ande no solo tuvo un impacto en sus vidas personales, sino que también influyó en sus carreras profesionales. Ambos se apoyaron mutuamente, compartieron experiencias y se inspiraron el uno al otro. Apoyo mutuo Kerem, con su experiencia en la industria del entretenimiento, pudo haber brindado a Ande apoyo y consejos para afrontar los desafíos de su carrera. Le habría animado a seguir creciendo profesionalmente y a no rendirse ante las adversidades. Inspiración La admiración mutua y el amor que sentían el uno por el otro sirvieron de inspiración para sus trabajos. La felicidad y la estabilidad emocional que experimentaron durante su relación se reflejaron en su desempeño profesional. Visibilidad La relación entre Kerem y Ande generó gran interés mediático,
lo que contribuyó a aumentar la visibilidad de ambos y a impulsar sus carreras. Experiencia compartida La experiencia de trabajar juntos en Love is in the Air fortaleció su conexión y les brindó la oportunidad de crecer como actores. Aprendieron a trabajar en equipo, a comunicarse y a apoyarse mutuamente en el set de rodaje. El destino de su amor, aprendizaje y crecimiento El final de la relación entre Kerem y Hande, aunque doloroso, no significa que su amor fuera en vano. Al contrario, esta experiencia les brindó la oportunidad de aprender, de crecer y de madurar. Les enseñó a valorar la importancia de la autenticidad, de la comunicación, de la confianza y del respeto. Resiliencia Tanto Kerem como Hande demostraron ser resilientes, capaces de superar las dificultades y de seguir adelante con sus vidas. Aprendizaje Aprendieron valiosas lecciones sobre sí mismos, sobre las relaciones y sobre la vida en general. Crecimiento La experiencia los transformó en personas más fuertes, más sabias y más completas. Madurez emocional La ruptura les brindó la oportunidad de desarrollar una mayor madurez emocional y de aprender a gestionar sus emociones de manera más efectiva. Futuro promisorio A pesar de la separación, ambos siguen siendo figuras destacadas en la industria del entretenimiento. Tienen un futuro prometedor por delante y la oportunidad de construir nuevas relaciones y de seguir creciendo personal y profesionalmente. El legado del amor, inspiración para los fans La historia de amor entre Kerem y Hande con sus altibajos y su final inspiró a millones de personas en todo el mundo. Demostró que el amor es una experiencia compleja, llena de emociones y desafíos, pero también de alegría y felicidad. Romanticismo La historia de amor entre Kerem y Hande revivió el romanticismo en los corazones de sus fans. Esperanza Demostró que el amor es posible, incluso en un mundo lleno de desafíos y presiones. Aprendizaje Inspiró a sus fans a aprender de las experiencias y a buscar relaciones basadas en la autenticidad, la comunicación, la confianza y el respeto. Crecimiento personal Motivó a sus seguidores a reflexionar sobre sus propias vidas y a buscar el crecimiento personal. Empatía Promovió la empatía y la comprensión hacia los demás. Conclusión, el eco de un amor inolvidable En resumen, hemos explorado los posibles consejos que Kerem Bürsin le pudo haber dado a Hande Erçel sobre el amor, basándonos en sus personalidades, en lo que sabemos de ellos y en lo que se ha rumoreado. Hemos hablado de la importancia de la autenticidad, la comunicación, la empatía, la independencia, la confianza, el respeto y la protección de la intimidad. Y por supuesto, hemos recordado la importancia de aprender de las experiencias y de seguir adelante. Aunque no podemos saber con certeza qué consejos se intercambiaron, podemos intuir que fueron valiosos, basados en la autenticidad, el crecimiento personal y el bienestar de ambos. El legado de su amor sigue vivo, inspirando a sus fans a buscar relaciones sanas y a vivir la vida con pasión y autenticidad. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido de inspiración. Recuerden que las relaciones amorosas son complejas y que cada persona es diferente. Pero lo más importante es siempre ser fiel a uno mismo y buscar la felicidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encanta que estén aquí conmigo compartiendo estas reflexiones. Ustedes son lo mejor. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué consejos creen que Kerem le pudo haber dado a Hande? ¿Qué les parecieron mis reflexiones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.